Buenas noches, buenas noches, doctor y compañeros aquí presentes. Nosotros somos del grupo 2 de la tarea, vamos a analizar la tarea final. Eh, Somos los siguientes integrantes: Luis Eduardo Landeta, Cristian Adolfo Navas, Gilco Alexandra Carolina Montes Vélez, María Patricia Espinosa Mora, Dalton Steven Maridueña, Paul Andarque y Tania Velázquez Mar. A continuación, se analizará la sentencia del caso número 615 del 2014. Concedo la palabra en la primera diapositiva. Gracias, compañera, por permitirme continuar con la exposición. Dentro de la sentencia que usted había hecho referencia, pues vamos a empezar mencionando quiénes son los sujetos procesales. Y dentro de estos sujetos procesales, pues tenemos los legitimarios activos, que son el señor Luis René Bustamante León, la señora María Teresa Rengel Bernal y eh, hay una menor dentro de este proceso que es Doménica Paola Bustamante Rengel. Obviamente son representados es representada por sus padres. Y dentro de los legitimarios pasivos tenemos al economista Fernando Guillermo Maldonado Arias, economista Diego Cristóbal Valdivieso Sánchez y doctor Miguel Ángel Naranjo Iturralde. Eh, pues ellos eh, para tener conocimiento, pues voy a ser breve, no me voy a demorar mucho, y voy a decir que esta acción de protección deviene de una vulneración al derecho a la seguridad social, a la luz de los principios de legalidad y del interés superior del niño y de la niña. Este hecho, pues, dio margen para que los señores antes nombrados, pues, instauren una acción de protección en contra del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Ya en el siguiente punto, pues se analizará los hechos relevantes que mi compañero va a poner en conocimiento de todos. Hasta ahí mi intervención. Muy buenas noches. En cuanto a los hechos relevantes de la sentencia número 615-14-JP/23 de la Corte Constitucional, podemos hablar, y conforme a los antecedentes que dijo mi compañero, que Doménica Paola, una menor de edad nacida en Cuenca, quedó huérfana tras la muerte de su madre biológica. Esto sucede entre el año 2004, fecha de su nacimiento, hasta el año 2007, fecha del fallecimiento de su madre. La menor, al ser huérfana de madre, su madre tenía el seguro social. Al fallecer su madre, ella solicita el Montepío de orfandad en este caso, que le fue concedido por ser hija de la causante. Posterior a esto, la menor en el año 2013 es adoptada legalmente por los esposos Bustamante Rengel. ¿Me ayudan cambiando la diapositiva, por favor? Perfecto. En el 2014, que la menor es adoptada, el IES cancela la pensión por considerar que ya no era una menor de edad huérfana. En este año se presenta una acción de protección contra el IES, misma que en primera instancia fue rechazada, pero sí lo que hicieron es una apelación, y esta apelación obviamente fue aceptada. Posterior a eso, en el año 2015, el caso fue asumido por la Corte Constitucional, misma que en el proceso y en el año 2023 se celebra la audiencia pública y la Corte emitió una sentencia favorable a Doménica.
puesto que se declaró que se vulneraban los derechos de la menor, en este caso los derechos de salud, los derechos del menor. En cuanto a eso, la menor hoy en día goza de los beneficios que le otorgó la Corte Constitucional posterior a un proceso largo y que hoy en día se ha rescatado y se ha dado los derechos a la menor. Muy amables. Continúa mi compañero. Buenas con todos. Dentro del análisis exhaustivo que hemos realizado dentro de lo que ha expuesto el Pleno de la Corte Constitucional dentro del ejercicio de sus atribuciones, determinamos los siguientes principios, como podemos ver en la lámina que está expuesta, los dos principios fundamentales que serían el interés superior del niño y el principio de legalidad. El- este principio de interés superior del niño está consagrado en nuestra Constitución, en el artículo 44 y también en la Convención sobre los Derechos de los Niños, en su artículo número 3. La Corte Constitucional reafirma dentro de esta sentencia que este principio tiene triple dimensión. Es un derecho sustantivo, es un principio jurídico y una norma de procedimiento, tal cual lo establece la sentencia 2120-19 JP 21, que guarda armonía con la decisión que ha tomado los diferentes jueces constitucionales. Por lo cual es importante determinar también que dentro de esta aplicación también tenemos lo que se encuentra dentro del principio de legalidad. Pero antes recalcar que en este caso el IES actuó sin considerar la vulneración del menor, la cancelación de pensiones que fue regresiva y no motivada. El principio de legalidad que vamos a dar a conocer, nuestra Constitución lo determina dentro del artículo 226. En este caso, ciertos funcionarios públicos solo pueden ejercer las competencias que les contribuye la Constitución y la ley. Y el IES justificó la cancelación de las pensiones argumentando un cambio en el estado de orfandad de la niña tras su adopción, pero no basó esta dimensión en una adopción normativa expresa que contemple el cambio de filiación como una causal de suspensión del beneficio. Por tanto, la Corte concluyó que la decisión fue arbitraria y violatoria a los principios de legalidad. Posteriormente, es importante también darles a conocer que dentro de este ámbito normativo tenemos el principio del debido proceso. El principio del debido proceso, como podemos determinar, está en nuestra Constitución en el artículo número 76 y este principio fundamental lo que permite es garantizar decisiones motivadas e imparciales para evitar la vulneración de derechos. En este caso, la resolución del IES carece de una motivación y una falta de adecuación y no evaluó debidamente el interés superior del niño ni las garantías constitucionales aplicables, por lo cual configuró una vulneración dentro del debido proceso. Y con esto queremos también dar a conocer que en base a los principios del interés superior del niño y de legalidad, también vemos el principio de favorabilidad, ya que en sí se comprende y se entiende que en este caso es una niña la que se le ha vulnerado sus derechos. Este principio de favorabilidad se encuentra en nuestra Constitución, en el artículo 11, numeral 5 y 6. Establece que en caso de duda sobre la aplicación o interpretación de las normas jurídicas, prevalecerá la más favorable a la persona titular del derecho. En este caso, que podemos determinar ante la falta de normativa expresa sobre la cancelación de las pensiones por adopción, debido a aplicarse una interpretación favorable que mantuviera el derecho adquirido por la menor, garantizando así la continuidad del beneficio en cuanto a que los derechos son inalienables, irrenunciables, indivisibles, interdependientes
y de igual jerarquía. Posteriormente, con este análisis, la Corte Constitucional también se basa dentro del principio de progresividad y no regresividad, que es uno de los principios que nos da a conocer dentro de las consideraciones de los derechos de los sujetos al principio de progresividad y el ejercicio que no puede ser objeto de medidas regresivas. Es decir, que los derechos no pueden retroceder en el tiempo. Y con esto quiero llegar a una determinación y a una conclusión que en sí se violentó este principio fundamental dentro del interés superior del niño, de legalidad y todos los que hemos expuesto, determinando que el IES dentro de su decisión administrativa violentó estos principios fundamentales. Por lo cual doy a continuación a mi compañero, quien nos va a explicar la continuidad de esta importante tarea. Seguimos con las sentencias emitidas por los jueces que conocieron la causa. Tenemos dos instancias. En primera instancia, con fecha 22 de agosto del 2014, ante el juez cuarto de lo civil de Cuenca, los padres adoptivos de Doménica presentaron acción de protección en contra del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, mediante el cual buscaban impugnar el acuerdo que precisaba que por haber la menor cambiado su estado de filiación, se procedía a la cancelación de la pensión de Montepío. En tal virtud, alegaron que estaban frente a un acto discriminatorio, contrario a la Constitución en su artículo 69, numeral 6, el cual establece expresamente que para proteger los derechos de los integrantes de la familia, los hijos tendrán los mismos derechos sin considerar antecedentes de filiación o adopción. Por su parte, el IES indica que la decisión que tomó en el acuerdo no vulneró los derechos de la menor, ya que por haber sido adoptada ya estaba fuera de su estado de vulnerabilidad. Además, que al seguir percibiendo la pensión se podría incurrir en un pago ilegítimo en el supuesto caso de recibir una doble pensión si sus padres adoptivos fallecieran. Lo consideraron como un caso excepcional, mas no discriminatorio, pero también precisaron que dicha resolución debía ser impugnada en sede administrativa y no mediante una garantía jurisdiccional. En esta primera instancia, el juez negó la acción de protección, con lo que se procedió a la apelación por parte de los padres de Doménica. Esto nos da paso a lo que es la segunda instancia. En segunda instancia, la Sala Penal de la Corte Provincial de Justicia de la SUAY aboca conocimiento de dicha apelación y básicamente su decisión se funda en que la acción de protección es la garantía jurisdiccional efectiva para proteger eficazmente los derechos fundamentales. Por cuanto, para asegurar la correcta aplicación del artículo 88 de la Constitución, no corresponde acudir ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo como el medio judicial idóneo con efectividad suficiente para poder desplazar a esta acción de protección. El agotamiento de dichas acciones implicaría la prolongación en el tiempo de la vulneración y no podría conseguirse la protección de los derechos de esta menor. En tal sentido, siendo un objetivo la acción de protección de amparar en forma directa y también eficaz los derechos reconocidos en la Constitución, obliga a tutelarlos. Es decir, entonces, esta segunda instancia se da gracias a esta apelación que es aceptada. Con esta aceptación se lo remite a la Corte Constitucional. Gracias. Colegas, buenas noches. Bueno, eh, en esta parte nos toca analizar la resolución emitida por la Corte Constitucional, en la cual básicamente tomó cuatro medidas de suma importancia, en las cuales, en la primera, ratificó la sentencia emitida por la Sala de la Corte Provincial de Justicia de la SUAY, en la cual aceptó la acción de protección número 1604-2014 0645, mediante la cual se concedió la acción en los términos desarrollados que ya conocemos, que son básicamente el derecho a recibir el Montepío por parte de la señorita Doménica, pese a haber sido adoptada como tal, ¿no? En la decisión adoptada número 2
se aceptó como tal la acción de protección presentada por los padres adoptivos, la señora María Rengel y Luis René Bustamante, en la que básicamente fue justamente la primera instancia en la que me parece que no se dio y que fue en la segunda en la que se ratificó la sentencia. En el tercer punto, se declaró justamente la vulneración del derecho a la seguridad social por parte del IES para poder establecer los principios de legalidad e interés superior del niño que justamente dieron lugar a perjudicar a la señorita Doménica Bustamante Rengel en base a las consideraciones del fallo de la sentencia de primera instancia. Pues a ella, pese a ser acreedora y beneficiaria del Montepío como tal, se le negó este derecho una vez que fue adoptada y en teoría cambiada su filiación. Por último, en el punto número 4, la Corte Constitucional dispone al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social las medidas de reparación. Estas medidas de reparación son de suma importancia, pues, como podemos denotar, se establecen las disculpas públicas a favor de la señorita, para verificar el cumplimiento de que este temas no se vuelvan a repetir. La Corte Constitucional determina el término de 10 días para que se dé el cumplimiento justamente de esta medida. Se informe de un detalle de registro en el cual se ha publicado las disculpas públicas en el portal web del del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y se demuestre que lo ha hecho, que ha realizado y ha dado cumplimiento a la sentencia de la Corte. Asimismo, la Corte, dentro del plazo de 3 meses, establece que el IES como tal debe realizar las capacitaciones adecuadas y pertinentes a todos los servidores públicos encargados en base al sistema de seguridad social, pues existen grupos enfocados a la atención prioritaria y siempre debe tratar de prevalecer y garantizarse el principio de interés superior del niño. Por último, dentro de estas medidas de reparación, asimismo le da la prioridad a que sea el IES quien disponga la difusión y comunicación de esta sentencia a través de sus sistemas o cualquier medio eficaz en el próximo de 30 días para que se dé el cumplimiento como tal establecido de la misma. Entonces, en otras palabras, nosotros podemos decir que esta vulneración al derecho de la seguridad social y el garantismo al principio de interés superior del niño se ve establecido por diversas características y enfoques como son la obligación del análisis reforzado, el interés superior del niño como norma procedimental, la decisión arbitraria y gravosa que dio el IES en este caso para de oficio quitarle el derecho a la niña que ya lo tenía adjudicado como derecho adquirido, la actuación extralegal que se dio de la misma, las causales taxativas que, si bien es cierto, el reglamento establece que eh, este derecho debe darse a las personas justamente que son menores de 18 años, si bien es cierto, la niña era menor como tal y debía como tal recibir el derecho, entonces era beneficiaria de ese derecho adquirido y financiado por parte del IES. Entonces, estas medidas de reparación, si bien es cierto, son una forma de garantizar la Constitución y de garantizar más que nada el interés superior del niño, que se da la reparación material, en la que se ratifica la pensión por parte del IES, que aunque ésta se haya ratificado, se va a dar tardíamente. Por eso se trata de reparar. La reparación inmaterial y simbólica, pues de cierta forma no se establece aquí ningún valor económico. Más bien se trata de poder que el IES ofrezca las disculpas públicas por parte de como institución y haga el reconocimiento respectivo de su responsabilidad y el garantismo en la parte de la no repetición, pues se tiene que capacitar a todo servidor público del IES para la difusión de esta sentencia que puede servir como carácter vinculante ante los demás juzgadores. Gracias. A continuación, mi compañero. Buenas noches. Continuando con
el análisis de la presente sentencia, podemos destacar que ésta se centra en dos aspectos fundamentales, que en este caso es el derecho a la seguridad social y los principios de legalidad e interés superior del niño y la niña. La Corte, en este caso, reafirma que el derecho a la seguridad social es irrenunciable, perdón, y está protegido por la Constitución, según lo establece el artículo 34. En el presente caso, la madre biológica cumplió con los requisitos legales para financiar la pensión Montepío. Por tanto, la decisión del IES de cancelar la pensión no estuvo basada en una norma expresa que contemple el cambio de filiación como causal de cancelación, pues no lo existía en la resolución CD100 que menciona. La suspensión de la presente fue arbitraria y no respetó los principios de accesibilidad, suficiencia, razonabilidad que rigen el derecho a la seguridad social. Por tanto, la Corte también enfatiza que el interés superior al del menor, perdón, implica garantizar el ejercicio efectivo de los derechos de los niños y niñas, ajustando las decisiones para su desarrollo integral. El IES en este caso no evaluó, perdón, ni justificó cómo la cancelación de la pensión Montepío atendía al interés superior de Doménica Paola, lo que constituyó una omisión muy grave. Así también podemos destacar que el IES inobservó el principio de legalidad que se establece en el artículo 226 de la Constitución, pues la normativa aplicable no contemplaba cómo el cambio de filiación como causal de la cancelación de la pensión Montepío. Es más, en este caso, el IES utilizó como caso análogo los casos en los que las mujeres en estado de viudez vuelven a contraer matrimonio, haciéndolo una comparación que en este caso no era la adecuada, pues las viudas no están en un grupo de vulnerabilidad como sí lo están los niños huérfanos. Por tanto, la decisión del IES se basó en un supuesto no regulado, lo que sería lo que fue de forma arbitraria y contraria al principio de legalidad que establece que todas las decisiones de los servidores van a ser basadas en lo que establece la Constitución y la ley. Por tanto, la pensión estaba debidamente financiada y debía continuarse otorgando, ya que la madre biológica cumplió con los requisitos legales. En esta sentencia, finalmente, como medida de resarción, se tomaron medidas de reparación integral que ya fueron mencionadas por mi colega anteriormente. Todo esto con el fin de reparar en la medida de lo posible todos los daños ocasionados, en este caso a una menor de edad que quedó huérfana lastimosamente y a su familia. Eso sería todo lo que tenemos que manifestar respecto a esta sentencia. Muchas gracias.